de 7 años en el noviciado de la Compañía de Jesús, donde tras concluir el trienio de Humanidades hizo estudios de Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Miguel, obteniendo la licenciatura en Filosofía y ordenándose como sacerdote el 21 de diciembre de 1962. En la Universidad Pontificia de San Anselmo recibió el doctorado en Teología, con especialización en la Sagrada Escritura. Posteriormente fue pilar de la formación ministerial de los seminaristas de la Arquidiócesis de Paraná en Argentina. En este lapso, asimismo, fue secretario de redacción de la revista cuatrimestral Miguel, donde escribieron personalidades de su país natal y del extranjero durante 11 años. Nuevamente en Europa, visitó en 2 ocasiones la Unión Soviética con el propósito de requerir datos para el libro que publicó sobre Rusia, así como también para conocer las ciudades medievales rusas y el arte icónico de su época de gloria. Ha escrito más de un centenar de artículos y varios libros, y es asimismo profesor de patrística en la Facultad de Teología de San Miguel, dependiente de la Universidad de El Salvador, conferencista y predicador de ejercicios espirituales. Actualmente radica en Buenos Aires, en la residencia Martyrium de la Compañía de Jesús, donde se dedica a una intensa actividad docente y literaria. Lo dejamos al Padre Sáenz con el tema de hoy de héroes y santos en la política. Vamos a iniciar la presentación de un paradigma, de un arquetipo en el campo directamente orientado al bien común, a la política. Va a ser sobre este personaje fascinante del mundo ecuatoriano del siglo XIX, Gabriel García Moreno. Nació Gabriel en Guayaquil en 1821. Eran años arduos y bravíos. Al independizarse de España, sus provincias de ultramar, el Ecuador siguió el destino de Colombia, que por aquel entonces se llamaba Nueva Granada, formando con ella y con Venezuela una sola nación, formada, su creador fue Simón Bolívar. Todo esto luego se desaparecería este gran intento de unión de naciones. Cuando era muy joven todavía, Gabriel era un niño, fue llevado desde Guayaquil, que era su lugar de origen, a la ciudad de Quito, que era la capital, haciendo una larguísima caminata por montañas, en medio de penurias, con animales salvajes y peligrosos, una travesía hasta que llegó a divisar la magnífica ciudad de Quito, un nido de águilas alto, que sería luego, él lo soñaría, cuando luego fuese estadista y jefe de Estado, como un lugar espléndido para un observatorio astronómico mundial. Y allí se inscribió en el curso de latín, ya que el conocimiento de esa lengua era indispensable para seguir los estudios superiores, y su talento ya se manifestó en los primeros años de la enseñanza secundaria en un colegio que dependía directamente de la universidad. Pero un día, él, cuando acaba los estudios secundarios, cree tener vocación sacerdotal, tiene 18 años, y su madre, al saberlo, se llena de alegría, y un hermano mayor, que era sacerdote en Guayaquil, lo ayuda para que entre en el seminario y sea un gran sacerdote. Mas he aquí que el joven Gabriel, a los pocos años de estar en el seminario, se da cuenta que no era esa su vocación, y entonces entra en la Facultad de Derecho de Quito. Y entonces empieza a sentir un doble atractivo, un doble vertiente en su vida. Una, a los estudios, digamos así, de abogado, por una parte, y científicos también, pero por otro lado siente el atractivo de la militancia política, trabajar por su patria desgarrada, destruida, y tratar de salvar su patria y llevarla a sus grandes destinos. Es decir, la ciencia y la política fueron los dos polos que la encrucijada de su vida. ¿Será un sabio?
será el caudillo de su pueblo, y frente a esta encrucijada comenzó a decidir su futuro. En aquella época era jefe de Estado en Ecuador, en medio de tumultos y luchas intestinas, un general llamado el general Flores, al que él consideraba abominable, y entonces, al ver tan mal presidente de la República, resolvió ya definitivamente abocarse a la conducción, a la política. Y así se nos cuenta que en aquellos días un peruano, condiscípulo suyo, le aconsejó escribir la historia de Ecuador. Y Gabriel, que sin duda ya había elegido la dirección política de su vida, le respondió: mejor que escribirla es hacerla. Y por eso se resolvió a hacerla. Tiene ahora 25 años y se aboca a la acción política, actividad que en adelante polarizaría toda su vida. Al mismo tiempo entró en el bufete de un abogado famoso de Quito, donde comenzó a dar muestras de ese espíritu propio suyo, ajeno a toda componenda. Sus alegatos eran arremetidas en favor de la justicia. En cierta ocasión el presidente del tribunal quiso encargarle la defensa de un asesino notorio. García Moreno se negó terminantemente. ¿Asegura usted, señor presidente, le dijo, que me sería más fácil asesinar que defender a un asesino? Así ya fue perfilando el espíritu tajante, la tajancia de su vida. A partir de entonces, García Moreno se sumerge de cabeza en la acción política. No sería fácil, y por otra parte excedería el tiempo de esta conferencia y de que dispongo, contar todos los avatares de la historia de Ecuador, pero ella comienza a sacar una publicación de índole política, donde empieza a fustigar a los que él llama los vendidos de la patria, los traidores a la patria, sobre todo los políticos corruptos, que eran en su gran mayoría los políticos de aquella época. Y así escribe en uno de esos diarios periódicos estos versos. Dice así: si quieres a todo trance en política medrar, procura ser diputado y es muy fácil lo demás. Has de tener dos conciencias, dos caras que remudar, dos opiniones, dos lenguas y voluntades un par. Tendrás el pico del oro, las uñas de gavilán, la artimaña de la zorra, del lobo el hambre voraz. De aquí la descripción perfecta de un diputado, de aquel y de este tiempo, y de un senador. Entra ahora en el escenario político después otro general, porque esos todos eran golpes militares, uno tras otro, un general que va a ocupar el escenario político de Ecuador de 1852 a 1856, José María Urbina se llama este general, que será realmente la condensación de todo el mal que imagina nuestro García Moreno, ¿no? O sea, si tuviera que encarnar el mal de Ecuador, lo encarnaría en este señor Urbina, que será de aquí en adelante su gran enemigo. Este hombre había sido encargado de negocios en Bogotá, que era un nido de masones, donde, como era de prever, se relacionó con los dirigentes secretos de la revolución anticristiana. Luego sería gobernador de Guayaquil y finalmente presidente. Bien, con Urbina entonces se empieza a formar el Partido Liberal. Hasta entonces había liberales sueltos, pero ahora van a constituir un grupo muy compacto que va a tener una gran actuación en el campo político, pero también en el campo religioso. A la propagación del liberalismo en Ecuador colaboraría mucho la masonería, el apoyo de la masonería recientemente fundada en su patria. Durante toda su vida, García Moreno tuvo, como dije, a Urbina como el gran enemigo, manifiesto a veces, enmascarado en otras ocasiones. García Moreno ya iba siendo ampliamente reconocido como jefe de todos los sectores nacionales
de Ecuador y de los sectores católicos del Ecuador. Y así en torno a él se va formando un grupo espléndido de militantes, y por eso Urbina no le quitaba la mirada a ese pequeño pero poderoso grupo en la inteligencia, que no había sitio para él y para ellos. Y lo primero que hizo Urbina fue reunir una convención hechura suya en orden a promulgar una nueva constitución, más liberal todavía, la sexta desde la independencia. Parecía que Ecuador era constitución tras constitución, parecía que era la fórmula perfecta la constitución, y con eso se salvaba un país. Bien, el combate contra Urbina no era fácil. El pueblo estaba atemorizado, la prensa amordazada, los sacerdotes mudos, los púlpitos callados. Lo cierto es que por el odio de unos y la cobardía de los otros, la verdad católica se veía cada vez más avasallada en el Ecuador. García Moreno no se dejaría amilanar, limitándose a contemplar con los brazos cruzados la agonía del cristianismo en su querida patria. Y entonces me envió un nuevo escrito que llamó al general Urbina. La lucha urgía. Por un lado, debía atizar la llama de los católicos acobardados, de aquellos católicos que, partiendo del principio de que parecía oportuno conceder algo al gobierno para no irritarlo demasiado y poder conducirlo poco a poco a la enmienda, se rehusaban a levantar valientemente la bandera de la realeza de Cristo por temor de que se los acusase de temerarios y de exagerados. Y por otro lado, se hacía preciso ir minando el prestigio populachero del gobierno, para lo cual resolvió fundar un semanario que se llamó La Nación, y ya desde el primer número comenzó el ataque. Bueno, ciego de cólera, Urbina, que no estaba acostumbrado a estas oposiciones, lo destierra, lo arresta y lo hace extraditar. García Moreno tiene ahora 32 años, salió de su casa acompañado de sus camaradas, también incluidos en la orden de destierro, y se dirigieron a la plaza para ser arrestados en la plena calle, a la vista de todos, no a escondidas, dando la cara plenamente. Y tras un larguísimo recorrido de 700 kilómetros por caminos peligrosos, con indios, con animales salvajes, llegaron a la frontera colombiana, donde había sido desterrado, y allí fue entregado en manos del gobernador de aquella zona, masón también, y amigo probablemente de Urbina, quien los envió a un sórdido calabozo. Pero claro, con todo esto, la figura de García Moreno iba emergiendo, elevándose en el interés, convirtiéndose al fin en el principal enemigo. De modo que García Moreno, que hasta entonces no había sido sino un periodista de talento, se vio magnificado a los ojos del pueblo. Ahora era un gran personaje, acaso el primero de la oposición. El régimen de Urbina estaba trastabillando. García Moreno veía que si alguien tomaba la bandera de Dios y de la patria, así decía él, Dios y patria, la nación podría levantarse de su letargo. Él debía prepararse cabalmente para ese relevo, tomar el relevo de la patria, ¿no? Y entonces, como no podía hacerlo en la patria todavía, formarse bien para tomar el poder, tomó una resolución extraña. Se fue a estudiar a Europa, se fue a Francia y se alojó durante 3 años de estudio intenso, pero para ser luego estadista en su patria, directamente viviendo en el barrio latino, en una modesta habitación donde estudiaba
hasta altas horas de la noche. Y ahí parece que en esos años él tuvo una especie de entrega mayor a Dios todavía, no es que no lo fuera antes católico, pero ahora se entrega más a Dios y comienza a ir todos los días a la iglesia de San Sulpicio. Y allí comenta Bayot, del cual se va a hablar creo que mañana, un gran periodista francés, católico, antirrevolucionario, tradicionalista. Cuenta Bayot, dice, pensar que nosotros cuando éramos jóvenes e íbamos a la iglesia de San Sulpice, lo veíamos a él todos los días, no lo conocíamos todavía, luego va a ser el gran mártir, ¿no? Va a ser conocido en toda Europa, pero por el momento era un joven que estaba ahí como cualquier otro. Dice, pensar en San Sulpicio, dice, le han visto sin duda varios de entre nosotros, nos complacemos en decir que tal vez sin conocerlo hemos unido nuestra súplica a la suya, en todo caso era de los nuestros y reclamamos el honor de ser de los suyos. Es que el nacionalismo de una patria se une con el nacionalismo de otra patria, no es xenófobo. El auténtico nacionalismo católico es hermano del nacionalista católico de otros países. Pues bien, desde entonces se dedicó en este tiempo como nunca al estudio, ampliando sus conocimientos de historia y de crítica literaria. Vuelve ahora a la capital, después de haberse preparado bien, vuelve a Quito con la aureola de un caballero que ha sufrido mucho por la causa de la religión y de la patria. Lo nombran aquí, no voy a recorrer esto para no alargar, varios títulos, lo hacen alcalde primero de Quito, un cargo que corresponde al de juez, luego lo hacen rector de la universidad. Pero él no quería esas cosas, él quería jefe de Estado, él creía que la única manera de tomar a la nación en las manos era con la jefatura de Estado. Y por eso entonces atacó nuevamente a estos generales, que eran golpistas, no eran generales de hacer una gran revolución nacional, sino eran hombres de intereses propios, y hasta que por fin llega a ser presidente provisional de la nación, toma las riendas de la situación, es elegido entonces por sus compañeros y toma el poder. En esta situación lo encontramos ya comenzando a mostrar, a perfilar sus intenciones. Con el tiempo va siendo elegido presidente de la nación, y una de las primeras tareas que se tomó él como presidente fue el de la religión oficial. Él era católico, amante de su patria, y entonces entendía que no existía Ecuador sin una concepción católica de la política. Él quería declarar al catolicismo religión del Estado, con exclusión de las demás. Oponiéndose a ello, varios diputados adujeron que semejante propósito atentaba contra la civilización moderna, ya la llamaban así en aquel tiempo, ¿no? Hay que ser moderno, no hay que ser anticuado, no hay que ser medieval. Eso iba contra la libertad de conciencia, contra la voluntad del pueblo, contra la soberanía popular, constituyendo un retorno al espíritu de la Inquisición y todas esas tonterías que se dicen en estas circunstancias. Desde otro punto de vista, aunque coincidiendo con los anteriores, un sacerdote liberal afirmó que el artículo de declarar al catolicismo religión oficial era innecesario, y decía que ya que si Dios es como el sol, que cada día sale para todos, resultaba una obviedad reconocerlo oficialmente. García Moreno se valió de toda su influencia para mantener el artículo y refutar a sus opositores. Tras el análisis de los otros capítulos, se planteó la elección del presidente y fue nombrado así él, después de haber sido presidente provisional, presidente por sufragio universal de los diputados, y así lo tenemos en el poder por 4 años. Era un joven gallardo, bien puesto,
sus contemporáneos nos lo muestran con una voluntad poderosa, casi sobrehumana, que llegó a vencer la geografía del paisaje ecuatoriano, pero también supo vencer a sus poderosos contrincantes que estaban protegidos por la masonería internacional, que al final va a ser su venganza final, pero que por el momento él, con su inteligencia penetrante, va haciendo retroceder al enemigo paso a paso. De hombre de temple voluntarioso y decidido, nunca participaba sus resoluciones antes de haberlo resuelto. Una persona de memoria asombrosa, todos lo reconocieron, además un carisma, una capacidad de atraer a los demás, convencerlos y entusiasmarlos, de modo que poseyó el arte de la palabra, que lo hizo el primer orador de su tiempo, y además de ser un espléndido conversador, rápido en las réplicas, en los chistes, a veces irónico, a veces mordaz. Este es el hombre que va a tomar el poder. Un contemporáneo suyo dijo que lo único pequeño que en él fue el escenario en que lo trajo la providencia para el desenvolvimiento de sus magnas acciones. Esto es lo propio de Magnánimo, que hace grande aún lo pequeño. Ecuador era una nación pequeña, pero él la hizo grande porque su alma esponjó a la patria y le dio nuevos horizontes. Tomó pues posesión del mando y lo primero que hizo es realizar un concordato con la Santa Sede. García Moreno no estaba satisfecho con la constitución que había aprobado la misma convención anterior. La consideraba todavía no del todo lo que él soñaba, era todavía algo demagógica, concedía algo todavía a la soberanía del pueblo, a las mayorías, y era en cierto modo, como él dice, una anarquía organizada, una cierta organización, pero en el fondo anárquica. Especialmente lamentaba la insuficiencia de los poderes que había puesto en sus manos. Él creía que la revolución que había de hacerse pedía toda la fuerza, el poder público para ser llevada adelante. Pero, como digo, se abocó ante todo a hacer un concordato con la Santa Sede. Y al cabo de 6 meses de tratativas, el proyecto quedó firmado ad referendum. Sus artículos reproducían casi textualmente las instrucciones que García Moreno había dado a su plenipotenciario en el Vaticano. La ley del patronato quedó suprimida y hubo un intercambio de firmas en la ciudad de Quito. El Papa era por aquel entonces un gran Papa, uno de los grandes papas de la historia, uno de los grandes papas del catolicismo, Pío IX, al cual Juan Pablo II tuvo el honor y el coraje, no puedo explicar por qué digo coraje, de beatificarlo. Digo coraje porque hubo una gran oposición, ya que Pío IX representa justamente, el Papa que va a enfrentar la revolución moderna, la revolución anticristiana, el espíritu de la Ilustración, y muchos hoy no les gusta ese espíritu. Pues bien, Pío IX, Papa, y García Moreno, jefe de Estado, serán como 2 hermanos gemelos, se van a entender a las 1000 maravillas. Y así Pío IX envió al delegado apostólico, y lo que lo felicitó en nombre del Papa García Moreno, le dice el Papa, por su piedad profunda hacia la Santa Sede, su ardiente celo por los intereses de la Iglesia Católica, y le exhortaba a favorecer con todas sus fuerzas la plena libertad de la esposa de Cristo, así como la difusión de sus divinas enseñanzas, sobre las cuales reposa la paz y ventura de los pueblos. Cuando el delegado hizo entrega de esta carta, expresó su satisfacción por el feliz encuentro de la espada y del cayado, que mutuamente se sostenían, la espada del estadista y el cayado del pastor, el cayado del Papa. Así entonces, arreglada la situación con la Iglesia, él se va a abocar a hacer entonces la gran revolución nacional. García Moreno
luego de haber realizado algunos cambios, se dio cuenta que era muy poco tiempo, 4 años, para hacer todo lo que soñaba. Y así entonces, luego de un interregno, en donde subió otro presidente en reemplazo de él, fue elegido luego para una segunda ocasión, y lo tenemos ahora nuevamente de presidente. Y aquí veremos verdaderamente la gran obra que va a llevar adelante como presidente de la nación. Va a darse cuenta que la reforma de la Constitución se hacía absolutamente necesaria para hacer una carta magna de una gran nación, la gran nación que soñaba de ese pequeño pueblo. Él creía que con una buena Constitución se podía poner en marcha la nación, mejorar su vida material y su vida moral. Pensaba con razón que en sus líneas esenciales no podía depender del capricho de los ciudadanos, sino de la voluntad de Dios. Una política católica no podía depender de la soberanía del pueblo, sino de la soberanía de Dios. Como católico creía que Dios había enviado a su Hijo a la tierra no solo para reinar en los corazones, sino también en las sociedades, en las familias, en las instituciones, y que en consecuencia las constituciones de los pueblos debían estar impregnadas por el espíritu del Evangelio, que no otra cosa es la cristiandad. La Iglesia, esposa de Cristo, depositaria de su poder y de sus tesoros, tenía que ser algo así como que encargarse de ser la depositaria, digamos así, de la enseñanza de Cristo, y ser como el alma que informe el orden cristiano, la sociedad cristiana. Es decir, la Iglesia debía ser como el alma metida dentro del cuerpo. Y así la reforma de la Constitución fue la obra más audaz de García Moreno. Una Constitución que fue sumamente molesta para los enemigos, la 7ª Constitución que va a tener el Ecuador, pero por fin es la Constitución como Dios manda, una Constitución católica que pudiera ser absolutamente definitiva, salvo en algunos detalles. Desde entonces, la revolución había intentado modelar el Ecuador según sus principios, reemplazando, como dije, la soberanía de Dios por la del pueblo, y se había hecho creer a la gente que la nueva república nacía sobre los escombros de la cultura hispánica, de la cultura tradicional, que se basaba en el espíritu de 1789 y en la Declaración de los Derechos del Hombre. No pocos católicos, aún influyentes, estaban convencidos de lo mismo, llegando a aceptar la subordinación de la Iglesia al Estado bajo una fórmula hipócrita: Iglesia libre en Estado libre. Para ellos eso era estar con los tiempos, con la civilización moderna. La Iglesia se había encargado de condenar tajantemente estas ideas, pues sobre todo Pío IX en su magnífico documento, tan actual documento del Sílabus, quien afirmó que la Iglesia no podía reconciliarse con la civilización moderna, es decir, con la civilización brotada de los principios de la Revolución Francesa. En los países católicos, el catolicismo debía ser la religión del Estado, aunque a veces se pudiese tolerar el error para evitar males mayores. García Moreno se había propuesto aplicar en su patria esta doctrina, refiriéndose a los católicos liberales que atacaban al Sílabus. Decía García Moreno: no quieren comprender que si el Sílabus queda como letra muerta, las sociedades han concluido, y que si el Papa nos pone delante de los ojos los verdaderos principios sociales, es que porque el mundo tiene necesidad de ellos para no perecer. Y así entonces la Constitución que hizo aprobar
totalmente conforme a los principios del sílabus, fue la refutación viva de lo que afirmaban no pocos católicos liberales, es a saber que aquellos principios eran muy lindos, pero eran inaplicables, o suponían un sistema absolutamente ideal que de ningún modo existe ni podrá existir en la realidad. Para mantener la serenidad de esta unión que se había logrado por fin entre el Ecuador que hacía suya las banderas de la hispanidad y de la tradición, y la Iglesia Católica, era necesario excluir a los factores de discordia. Se declaró entonces privada de sus derechos de ciudadano a todo individuo que perteneciese a una sociedad prohibida por la Iglesia. Era un ataque directo a la masonería. Desde aquel día, en las logias, se comenzó a soñar en pistolas y puñales. Consagrada la catolicidad del Estado, había que pasar a la restauración del poder político. Desde la independencia de la República se habían sucedido muchos gobiernos, principalmente por obra de los liberales, que defendían la libertad de prensa, de los clubes impíos, de las sectas, en una palabra, la libertad del mal. En tales condiciones la autoridad no podía ejercerse, no podía obrar, estaba atada de pies y manos, ya que las normas que debía hacer cumplir dependían de las mayorías cambiantes de los legisladores, quienes promulgaban leyes a su arbitrio sin atender lo que provenía de la ley divina o la ley natural. Y así la Constitución fortaleció el poder ejecutivo. Bien, se terminó la Constitución, la Convención se reunió en la iglesia de la Compañía de Jesús, donde en una misa solemne se procedió a la designación del presidente de la República. Se lo elige ahora de nuevo por unanimidad, como dijimos en esta segunda elección. Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, profesar y proteger la religión católica, conservar la integridad del Estado, guardar y hacer guardar la Constitución. Si así lo hiciere, Dios me ayude y sea en mi defensa, y si no, Él y la patria me lo demanden. Carvajal, que había presidido la convención, lo felicitó en estos términos en nombre de la patria. Dice aquí, patria y religión. Dice, aquí los dos nombres que habéis unido en la fórmula de vuestro juramento para ofrecer a la nación un símbolo perfecto de felicidad social. 8 años ha que en ocasión igual y en este mismo templo hicisteis por primera vez el mismo juramento, y merced a la lealtad de vuestra palabra, la patria ha cambiado de rostro y la religión católica es para ella un elemento de vida y de progreso. Lo tenemos ahora en el poder ya definitivo, fuerte, tiene 47 años, asume esta presidencia, ha envejecido mucho por todos los problemas, tantas contrariedades, sus cabellos están canos, los ojos se le han ahondado, su rostro ha tomado cierto carácter ascético. Había llegado la hora gloriosa, la hora que había soñado en la iglesia de Saint-Sulpice en sus momentos de oración. Había que rehacer el país y así puso manos a la obra, realizando una reconstrucción que cubriría todos los campos espirituales en lo que estaba a su alcance y temporales que estaban sí todos a su alcance. Hombre hecho al trabajo, a la disciplina, se entregó de manera irrestricta a su obra de estadista. Trabajaba por 10, revisaba personalmente toda la correspondencia, enviaba cartas a sus funcionarios, informes, instrucciones, proyectos de ley para el campo, para la ciudad. Sin embargo, y ello no deja de resultar admirable, tenía tiempo todavía para estudiar, leer algunos libros de filosofía, de historia, le gustaba mucho, literatura también, frecuentaba el Quijote y a los grandes pensadores católicos, deleitándose en el pensamiento de Balmes y en los argumentos de Donoso Cortés, así como los escritos de los apologistas católicos franceses, lo cual dio a su pensamiento un arsenal, digamos así,
a su pensamiento, lo que dejaba pasmados a sus opositores. Incluso se permitía a veces algunas incursiones poéticas, como por ejemplo traducir en verso 3 salmos penitenciales que parecieran haberse traducido de los salmos, ¿no? Parecieran haber sido escritos originalmente por él. Uno de ellos: nada hay sano en mi alma corrompida, dice en su versión del Salmo 37, y también: de dolor encorvado la tristeza, como si sombra junto a mí, como mi sombra junto a mí camina, etc. Pero estos no eran sino divertimentos en el curso de sus días. Principal fue su tarea restauradora de la patria. Para trabajar eficazmente en dicho designio debía reclutar un triple grupo de colaboradores. Y esto es formidable, me parece, sacerdotes celosos, soldados caballerescos y magistrados íntegros. El sacerdote enseña la verdad, el soldado la custodia y el magistrado la vindica. Son por lo demás los 3 estamentos más odiados por la revolución y a los que más trata de corromper. Lo primero que hubo que hacer era la reforma del clero. Ustedes dirán, ¿qué tiene que hacer un presidente en la reforma del clero? Lo primero que hay que hacer para levantar una patria es levantar el sacerdocio. Eso es lo primero. Él lo entendió. Él no era obispo, él no era papa, pero iba a poner todo lo que pudo a su alcance para colaborar con lo mejor de la Iglesia. Porque su apostolado, su obra fue indirecta en este campo. La reforma eclesiástica entonces era necesaria porque la Iglesia estaba muy mal, languidecía en aquel tiempo por muchos motivos. Había un nuncio del Papa que fungía el papel, digamos, de representante del Santo Padre, pero que no mostraba mayor interés por actuar por actuar bien, por mejorar la Iglesia, por poner mejores obispos, por cambiar los obispos malos. Y entonces García Moreno lo puenteó, directamente se dirigió a Roma y le pidió al Papa: sáqueme este nuncio, porque con este no andamos, mándeme uno que en serio quiera ayudar a que la Iglesia se arregle. Y como el Papa era un santo, el diálogo entre 2 santos, el Papa comprendió esta situación e inmediatamente le mandó un nuevo nuncio, con el cual comenzaron a hacerse concilios diocesanos, reuniones de obispos, para otra vez fomentar el celo pastoral. Y así entonces, de este modo, fue como les decía a veces, reconstruyendo, ayudando desde fuera a la Iglesia, como quien dice, desde afuera. Él fue como un pastor exterior a la Iglesia, pero colaborando en esta obra de resurrección de una Iglesia muy decaída. Y así el catolicismo comenzó a prosperar en el Ecuador. El segundo estamento en el que se ocupó fue las Fuerzas Armadas. También era un desastre como estaba la milicia en aquel momento. Estaba totalmente tocada por el espíritu de la revolución, por el libertinaje, por la violencia gratuita y sin sentido. Entonces él primero la levantó económicamente, no escatimó gastos, mejor armamento, trayendo de Europa oficiales prusianos experimentados, elevando así la capacidad bélica de la milicia, y así el ejército pasó a ser una institución muy respetada, pero sobre todo levantó la moral del ejército y el espíritu idealista del ejército y la vocación militar. García Moreno quería dejar bien en claro el carácter católico de las Fuerzas Armadas, y para su logro pidió al Papa la erección de un clero castrense que educara a todos los conscriptos, a todos los oficiales, a todos los jefes y oficiales en el patriotismo y en el catolicismo. Y de este modo, desapareciendo el anterior libertinaje de los cuarteles y la vagancia que hacía de los cuarteles focos de corrupción, poco a poco los oficiales se fueron mejorando y lo miraban a García Moreno como a un padre. Temían su severidad, es cierto, pero al mismo tiempo lo admiraban al verlo tan dedicado a su misión de gobernante. Él los trataba como si fueran sus hijos, hacía que se les pagase puntualmente. Y además hubo casos insólitos de ejemplaridad moral. En cierta ocasión, un teniente, estando de guardia, encontró un envoltorio
al abrir el paquete se dio cuenta que era un fajo de dinero muy elevado, billetes de banco, que al día siguiente los hizo llegar a manos de García Moreno. Y tras una investigación policial apareció el dueño, un comerciante extranjero, quien quiso premiar al teniente con 100 pesos. Y este juzgó que no correspondía aceptarlo. García Moreno intervino. No tenéis ninguna razón, le dijo, para rehusar este agasajo que se os quiere hacer voluntariamente y como reconocimiento a este acto de honor y de lealtad vuestro. El joven teniente le respondió: señor presidente, precisamente es mi honor el que me prohíbe aceptarlo. Hice lo que debía hacer y no merezco recompensa alguna por cumplir con mi deber y mi conciencia. A lo que García Moreno le dijo: perfectamente, teniente, tenéis toda la razón, pero yo también tengo el derecho de daros algo que no me podéis rehusar. Desde ahora sois capitán. Es decir, elevó al ejército, digamos, no solamente los años hacían ascender de grado, sino los méritos, que era lo más importante. Y el tercer estamento que había que sanear era el de la justicia. También era otro desastre. Tomó el país pésimamente, en pésima situación. Los códigos legales resultaban incompletos, absurdos, inadecuados para contrastar las corrientes revolucionarias y evitar los desórdenes. Hubo una reforma del Código Penal, del Código Civil, adaptándolo a la decadencia del mundo moderno, según aquel principio que formulara Donoso Cortés, de que cuando más bajo está el termómetro de la conciencia, más debe subir el termómetro de la represión, y así debió tomar disposiciones severas contra los criminales y aún contra los concubinos, los borrachos, los blasfemos, etcétera. Pero no bastaba con mejorar los códigos, había que depurar a los jueces. Con frecuencia sus fallos dependían de lo que los acusados estaban dispuestos a pagar. Ello se explicaba, por otra parte, por los malos sueldos que recibían y que García Moreno se ocupó enseguida levantar sustancialmente. Sin embargo, ello hubiera sido quedarse en la periferia del problema. Era preciso ocuparse de la calidad de los jueces, y así el presidente se interesó por la formación profesional de los candidatos a la jurisprudencia. Con frecuencia iba a la Facultad de Derecho, se sentaba en los exámenes, hacía preguntas a los estudiantes. Un día, un chico, un aspirante al doctorado, contestó muy bien a los examinadores todo, y le dijo: García Moreno, conoce usted perfectamente el derecho, pero le preguntó a este chico, bien asustado al ver que estaba hablando el presidente a él, pero le pregunta: ¿pero sabe usted el catecismo? Lo miró extrañado, le dijo: sí, ¿por qué me mira así? Un magistrado debe conocer primero la ley de Dios si quiere administrar la ley humana, la justicia. Le hizo entonces algunas preguntas del catecismo, el chico no tenía la menor idea, y entonces le dijo: caballero, le dijo con toda solemnidad, sois doctor, pero no ejerceréis vuestra profesión hasta que hayáis aprendido la doctrina cristiana. Id unos cuantos días al convento de los franciscanos para aprenderla. Por todo Ecuador corría este tipo de anécdotas. Otra vez, cierta mujer, famosa por su vida desarreglada, había cometido un asesinato. Los jueces, que no eran propiamente malos, pero sí débiles, trataron de salvarla, buscando minimizar la naturaleza del crimen, y entonces la condenaron solo a unos cuantos meses de destierro. Cuando se entera García Moreno, queda indignado por la lenidad del castigo, pero no pudiendo hacer nada por vía judicial, quiso al menos castigar la cobardía de aquellos jueces, y tras hacerlo comparecer ante él, les dijo así: habéis condenado a unos meses de destierro a esa mujer notoriamente culpable de asesinato. Pues bien, es preciso ejecutar la sentencia. Como mis soldados están ocupados, la ley me autoriza a designar ciudadanos particulares para dar convoy a los condenados, y os elijo a vosotros para conducir a esta criminal a Nueva Granada, Colombia. O sea, ellos tenían que llevarlo a caballo, 700 kilómetros, entre indios y panteras y jaguares, tenía que llevarlos hasta allí, ¿no? Un castigo era. Ellos se pusieron colorados. Eso significaba una humillación pública, pero no fue todo. Cuando se aprestaron a buscar los caballos para el largo viaje,
advirtieron que García Moreno ya había pensado en ello. Eran varios mulos, cojos, bichocos, y les dijo: vais a hacer un servicio al público y es preciso que vayáis a expensa del gobierno. No os quejéis de las caballerías, son menos cojas que vuestros fallos. Bueno, y así, mientras se iban consolidando los estamentos religioso, militar y judicial, también García Moreno trató de cumplimentar otras obligaciones del Estado, la instrucción pública, que estaba en ruinas también. Levantó la enseñanza primaria muchísimo, trajo congregaciones religiosas de Europa, también levantó la enseñanza secundaria, confiándole en buena parte a la Compañía de Jesús y al Ratio Studiorum. Levantó un gran colegio en Quito que se llama todavía San Gabriel, el colegio por García Moreno de los jesuitas. 1600 alumnos tenía en ese colegio, y le dijo una cosa muy linda, dijo en un mensaje ante el Congreso, dijo así: si los colegios han de ser buenos, dando garantías de la moralidad y aprovechamiento de los alumnos, no hay que omitir gastos para que sean lo que deben ser. Pero si han de ser malos, es mejor no tenerlos, porque la mayor calamidad para la nación es que la juventud pierda sus mejores años en pervertirse en el ocio o en adquirir con un estéril trabajo nociones incompletas, inútiles y falsas. Es decir, mejor es no tener colegios que tener colegios que formen mal. Se ocupó, como también es obvio, por la enseñanza superior. El primer acto que realizó fue cerrar la Universidad de Quito, nada menos, importantísima universidad masónica, liberal. No había más remedio que cerrarla. Y entendió que los profesores no solo debían ser sabios, debían ser buenos cristianos. Entendió que había que montar una nueva universidad que tuviera por cumbre la teología, la filosofía y luego las enseñanzas particulares, es decir, lo universal y luego lo particular. Y claro, esto era una verdadera revolución, ¿no? Hacer esto. Hizo facultades de filosofía y de teología, levantó facultades de ciencias, trajo científicos de Europa, trajo aparatos de Europa, etcétera. Y en los diversos claustros universitarios logró ir formando poco a poco una nueva clase de profesores y de jóvenes deseosos de construir un Ecuador pujante, uniendo en sus corazones el doble amor a Dios y a la patria. Y además se preocupó también por formar en la belleza a la juventud con cátedras de estética. Otro proyecto que cogitó fue el de hacer un observatorio internacional. Quito estaba en altísimo, está muy alto, era un lugar espléndido para hacerlo. Como se ve, un montón de iniciativas culturales. García Moreno, él las consideraba como parte de su función de gobernante. Nada escapó a su visión gigantesca, desde la escuela primaria hasta la universidad, y todo lo realizó con presteza, sin aumentar los impuestos ni contraer deudas, un poco autoritariamente, claro, porque de otro modo no hubiera podido hacer nada. Durante medio siglo la revolución con mayúscula, no había sido capaz de hacer nada, de poder crear nada, nada serio, y en solo 6 años García Moreno hizo pasar a su patria, esta vez sí, no en los versos, no en las guitarras, se hizo en la realidad pasar de las espesas tinieblas de la ignorancia a la luz de la sabiduría. Cuando los liberales retomaran el poder, el Ecuador volvería, por desgracia, al caos original. También García Moreno se lanzó a un numeroso plan de obras públicas. Construyó enormes edificios, colegios, hospitales, cuarteles. Emprendió la construcción de una red de carreteras por toda, había nada más que pequeños caminos. Él hizo grandes caminos de Guayaquil a Quito, en toda la nación, y se propuso solucionar, y lo hizo esta situación. Ustedes se preguntaban de dónde sacaba dinero para tantas cosas. Simplemente de una administración sin robo, nada más que eso. Desde la guerra de la independencia, Ecuador había contraído una deuda abrumadora, una deuda externa que la tenía sujeta de por vida. Él logró, a pesar de que los anteriores gobiernos aumentaban la deuda, despilfarro total, él logró sacar de la ruina y llegó al final a tener en el Ecuador, estar a la par del dólar, el sucre, como en ningún otro país de Hispanoamérica.
Se cuidó mucho también por la salud pública. Él no solamente se cuidaba por los hospitales, cuando iba a un pueblo iba a visitar el hospital. Como católico visitaba enfermos por caridad, pero también veía cómo estaba el hospital. Siempre hacía eso. Y decía, anunció al Congreso en uno de sus mensajes, decía, nuestros establecimientos de beneficencia están muy mal. Un día paseando por Guayaquil, como dije, fue al hospital y encontró un espectáculo vergonzoso, verdaderamente. Estaban los enfermos tendidos en el suelo sobre precarias esteras e inmediatamente llama al gobernador, ¿no?, que estaba cerquita ahí. Venga, señor gobernador, al lado mío. Se pegó un susto al otro y le dijo, estos pobres infelices están muy mal acostados, ¿cómo es que no se les provee de lo necesario? Señor presidente, le dice, carecemos de recursos, lo cual, le dice García Moreno, por lo que veo no impide que usted, señor gobernador, goce de buena salud y se acueste en buenos colchones, mientras estos desgraciados enfermos tienen que dormir por los suelos. Le prometo, señor presidente, que dentro de pocas semanas quedarán remediadas sus necesidades. Bueno, pero no dentro de pocas semanas, porque no tienen tiempo que esperar. Usted se acostará aquí, en una estera y en el suelo esta misma noche, y todas las que sigan, hasta que cada enfermo de estos tenga su colchón y su avío decente. Por supuesto que antes de terminar el día, hubo camas, colchones para todos los enfermos, y el gobernador pudo dormir tranquilamente en su cama. Se preocupó mucho también por la atención de los indios. 200.000 indios, restauró las reducciones de los jesuitas que habían sido expulsados, todos los pueblos otra vez entraron en vigor, un trabajo espléndido de los misioneros. Pero digamos que además de esta obra externa maravillosa, él tuvo una enorme vida interior. Realmente fue un santo, un presidente santo. Él hacía ejercicios espirituales todos los años y se conserva las reformas que hacía de su propia vida, de su oración, del ritmo de su vida, que parecía vertiginoso, sin embargo reservaba para Dios el mejor tiempo, también para su familia. Iba a la iglesia todos los días para oír misa, de la iglesia iba al hospital a visitar enfermos y luego a su despacho a trabajar. Sobre todo se destacó por la práctica de las virtudes propias, sobre todo del gobernante. Todos los cristianos tenemos las mismas virtudes, pero cada estamento tiene las virtudes más propias. Por ejemplo, la fe de un sacerdote es específica de él, es la misma fe de todos los cristianos, pero es más fuerte, debe serlo, ¿no?, que la de un fiel común. Pues bien, hay virtudes propias, más propias de uno que de otro, y hay virtudes propias del gobernante. Así, por ejemplo, la virtud de la prudencia, que es la virtud más importante. La prudencia de un hombre que pensaba muy bien las cosas. En una ocasión dijo, a mí me llaman atolondrado y loco porque el pueblo, habituado a leer mil proyectos escritos sin verlos jamás revisados, solo ve en mis actos la pronteza y rapidez de la ejecución y no pone en cuenta la lentitud y madurez del consejo que precede a mis resoluciones. Yo pienso bien las cosas antes de hacerlas, pero una vez pensadas, no doy tregua a la mano ni desisto hasta no haberlas cuanto antes concluido. Este es mi atolondramiento y locura, es decir, esta es mi prudencia. Él piensa bien, pero una vez decidido, hacerlo lo más rápido posible y hacerlo hasta el fin. Por tanto, la prudencia, una virtud sumamente importante. Luego también la justicia. La justicia, dar a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Él decía, libertad para todo y para todos menos para el mal, menos para los malhechores. El primer derecho que encontró violado fue el de Jesucristo. Nadie piensa en eso, justicia, pero nadie piensa en la justicia que se le debe a Cristo, dar a cada uno lo que le corresponde, no solo a los hombres, también a Cristo, como Rey de las sociedades. En vez de dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, el César revolucionario había usurpado los derechos de Dios en pro de lo que llamó derechos del hombre, a un despojo que ya había echado raíces en las naciones antiguamente cristianas y ahora se veía defendido por los gobiernos, sancionada por las constituciones de ambos mundos y aceptado por la mayoría de la opinión pública.
García Moreno no iba a aceptar esta eventualidad. Había que devolverle a Cristo lo que Cristo merecía, las leyes escritas por Dios, iba a oponer esas leyes a las leyes puramente escritas por los hombres que se oponían a las leyes de Dios. Y así se necesitaba realmente fortaleza, mano firme, para haber hecho esta Constitución católica, que puso término a la soberanía de los hombres. De ahí el primer y más trascendente acto de justicia: dar a Dios lo que es de Dios, dar a Cristo lo que es de Cristo. Al mal y al bien les otorgaría a cada uno lo que le corresponde. Al bien el amor, al mal el odio. Amó al bien con entusiasmo y odió el odio, el mal con vehemencia, dice un autor, con furor. Este hombre de talla colosal era totalmente ajeno a todo tipo de equilibrismo, que es una de las expresiones más deleznables de la mediocridad. Y por eso entonces él se preocupó por dar a las familias, a las corporaciones, a las prensas, a las asociaciones, con tal que respetasen la religión y el orden público y la moral. En cambio, dio con todo en la cabeza a la impiedad, la inmoralidad, el espíritu revolucionario. Si fue preciso devolver a Dios lo que le pertenecía, el espíritu de justicia le impidió también devolver al pueblo lo que era suyo, devolver a la gente lo que era suyo. El primer derecho del pueblo, ¿cuál es? El primer derecho del pueblo es a ser bien dirigido, a tener buenos gobernantes. Hay que exigir ese derecho, buenos gobernantes. García Moreno practicó con enorme equidad la justicia distributiva, eligiendo para las dignidades y los empleos según los méritos y aptitudes respectivas. En cierta ocasión, una pobre viuda le contó cómo un miserable estafador le había robado todo su peculio, habiendo quedado en la miseria la pobre mujer, y no teniendo cómo mantener a sus hijos, se había obligado a vender su pequeña propiedad, lo único que le quedaba, y el que se la compró le dijo que le iba a pagar dentro de un mes, pero le exigió que enseguida le adelantase el recibo. Ella, que era una mujer sencilla, ingenua, así lo hizo. Pasó un mes y el comprador se negó a pagarle nada, aduciendo que ella ya había firmado el recibo. Y entonces no le debía nada. Llorando, ella se dirigió a García Moreno, la mayor autoridad, como en Francia, Luis San Luis, se dirigían al rey. En última instancia se puso furioso, imagínense. Legalmente no podía hacer nada porque los papeles estaban en favor del delincuente. Entonces lo llamó y le preguntó: ¿es cierto que usted ha comprado esta propiedad? Sí, señor presidente. Y él le dijo: esta mujer tiene necesidad de dinero y se lamenta de que le haga esperar demasiado la suma que le debe. El ladrón le juró que ya le había pagado y en prueba de ello le mostró: aquí está el recibo. Era lo que esperaba García Moreno. Amigo mío, dijo, fingiendo ser sorprendido, he hecho mal en sospechar de vuestra lealtad y os debo una reparación. Hace mucho tiempo que ando buscando un hombre honrado de vuestra especie para un nuevo empleo que voy a crear. Os nombro gobernador de los Galápagos. Los Galápagos es una isla perdida a 4.000 kilómetros, en donde no había más que caimanes y nada. Y como no conviene, le dijo que un gran dignatario viaje sin escolta. 2 agentes os acompañarán a vuestro domicilio esta noche. Haréis vuestros preparativos enseguida de viaje. Y luego lo despidió lanzándole una mirada severa, ¿no? Y entonces el delincuente desesperado hizo llamar a la viuda, le entregó su dinero, le pidió de rodillas que pidiese por favor la revocación de la terrible sentencia, y así lo hizo la mujer. Yo lo había nombrado gobernador, le contestó García Moreno a la señora, más ya que tiene tan poco apego a las dignidades, anunciarle que admitió su dimisión. Imagínense, ustedes que anécdotas como estas corrían de boca en boca en toda la nación, suscitando la admiración general. Es claro que a los perversos y delincuentes tales actitudes no les caían en gracia. Sus enemigos, al ver cuánta energía usaban con los malhechores, los tildaron de déspota, confundiendo despotismo con equidad.
Es cierto que en algunas ocasiones, muy pocas por lo demás, no vaciló en fusilar. Por ejemplo, gente que se hubieran unido a invasores extranjeros no tienen caridad, decían de él objetores piadosos, a lo que él les respondía que más caridad había que tener con los inocentes que con los criminales, los cuales si se los deja impunes seguirían matando inocentes. A uno de aquellos le dijo: usted se lamenta de la muerte de los verdugos, yo tengo compasión de la víctima. Otra virtud en la que resplandeció fue la fortaleza. Ya hemos señalado algunas manifestaciones. Se necesitaba fortaleza de espíritu para hacer suyo el ideal del Estado católico, explícitamente sustentado por la Iglesia. Ese ideal chocaba con todos los adversarios del cristianismo, con todos los llamados radicales que querían hacer desaparecer a la Iglesia en el Ecuador. Pero también con los liberales que consentían en dejarla vivir pero encerrada en las sacristías, y también chocaba con la displicencia de muchos católicos que buscaban la separación de la Iglesia y del Estado, los católicos liberales que aceptaban la unión de la Iglesia y del Estado solamente como una hipótesis, digamos así, hoy no practicable. García Moreno respondía que aceptar como principio la separación de la Iglesia y del Estado implicaba a negar el derecho de Jesucristo sobre las naciones, que reconocer la tesis en teoría y luego declararla imposible de aplicar era como aceptar los mandamientos en principio, pero agregar enseguida que son inaplicables, porque si se los cumpliera sería violencia a nuestra naturaleza caída, a lo cual añadía que así como la fe sin obras es incapaz de alcanzarnos la salvación, la doctrina social de la Iglesia no salvará al mundo del caos si ni siquiera se intenta traducirla en los hechos. Y así oponerse a tantos enemigos de afuera y de adentro requería una elevada cuota de fortaleza y de paciencia. Se le ha echado en cara cierto autoritarismo en su conducción política. Es que las circunstancias lo obligaron a ello. Si hubiera entrado en trato con los grupos revolucionarios, hubiera sido en detrimento de la restauración de la patria. La experiencia del comportamiento de Luis XVI lo confirmaba en su conducta. Se ha dicho también que menospreciaba la opinión. Lo cierto es que antes de obrar se ponía en la presencia de Dios, y esto es importante. Los estadistas modernos se ponen en presencia de la opinión pública. Y por desgracia también algunos pastores de la Iglesia se ponen en la presencia de la opinión pública. Antes se decía pongámonos en la presencia de Dios. Ahora se dice pongámonos en la presencia de la opinión pública. Pues bien, García Moreno se ponía en la presencia de Dios, que es mucho más exigitivo a veces que la opinión pública, y según esa presencia obraba. Bien, vamos a ir terminando. García Moreno había entendido perfectamente la perversidad que se escondía en el ideario de 1789 y su radical incompatibilidad con la doctrina católica. Había entendido que en la historia de su tiempo se seguía concretando el enfrentamiento secular teológico de las dos ciudades de San Agustín o de las dos banderas de San Ignacio, meditación que él tanto amaba, era la que prefería de todos los ejercicios. De ahí que consideraba su quehacer político como una forma, y cuán elevada combate, digamos, de forma de caridad y forma de apostolado. Se ha dicho que su celo era tan intenso que si hubiera sido sacerdote habría sido un San Francisco Javier. Como jefe de Estado quiso al menos abrir caminos a la Iglesia y a sus buenos sacerdotes y a sus misioneros, derribando los obstáculos que la gran revolución había acumulado. García Moreno pareciera haber nacido para luchar contra los principios de la Revolución Francesa que tanto se habían propagado por las naciones católicas, y de algún modo logró vencerlos en su patria, volviendo a sentar en el trono del Estado a nuestro Señor Jesucristo. El gran Papa Pío IX había en esa época tenido una gran desgracia, había sido expulsado de Roma por la masonería, por la gran revolución anticristiana. Pues bien,
Fue precisamente este Papa quien en 1864 había promulgado el documento a que aludimos, el Sílabus, donde denunciaba la perniciosidad del naturalismo, el racionalismo y el liberalismo dominantes. Ahora los garibaldinos y los carbonarios, como se autodenominaban los masones de la península itálica, habían tomado por asalto la ciudad de Roma. Un estadista católico de la talla de García Moreno no podía permanecer indiferente ante aquella indignidad trágica, y así, al mejor estilo caballeresco, sin atender a la poquedad de sus fuerzas y despreciando todo respeto humano, sacó la cara en favor del Papa ultrajado, proclamando el derecho de gentes, reclamando justicia y reprochando la cobardía a los reyes europeos y a las potencias de gran ascendiente. Aquella voz humilde pero majestuosa resonó en las altas cancillerías, llenando de vergüenza a los buenos católicos europeos. Empezó la ofensiva él, enviando a través de su canciller por vía diplomática una nota enérgica de protesta al ministro de Víctor Manuel II, el rey usurpador. Al mismo tiempo envió también por nota diplomática copia de aquel documento a todos los gobiernos hispanoamericanos, con una carta adjunta donde les dice una violación tan completa de la justicia contra el jefe de la Iglesia Católica no puede ser mirada con indiferencia por los gobiernos de América, y ya que el antiguo mundo ha encontrado solo el silencio de los reyes, es natural que en el nuevo halle la esperada reprobación de los gobiernos que lo representan. Por supuesto que no encontró eco alguno este Don Quijote moderno. El Papa quedó hondamente emocionado al conocer la actitud de García Moreno. Cuando llegó a sus manos la declaración oficial, exclamó: si este fuese un rey poderoso, no le hubiera faltado al Papa todo el apoyo de este mundo. Y así entonces García Moreno hizo llegar al Papa, por medio de uno de los ministros de su gobierno, la suma de 10.000 pesos. Era poquito. Le dice al nuncio: mezquina ofrenda de nuestra pequeña república. Mezquina ofrenda. Le dijo al nuncio, y este le respondió muy bien: permitidme, señor mi presidente, que os exprese el homenaje de la admiración que nos domina, y os ruego, por favor, que os dejéis de hablar de la pequeñez de la república, porque no son pequeños los estados que saben elevarse a tanta altura. Pío IX le escribió enseguida, aprovechando la ocasión, para alabar una vez más su gestión de gobierno, su habilidad para restablecer en tan poco tiempo la paz social, el pago de la deuda pública, la duplicación de las rentas, la reforma de las instituciones. Todo ello, le decía el Papa, no es sino una prueba de la intervención divina. Tan cordiales relaciones entre Pío IX y García Moreno. Lo que Pío IX más admiraba en el presidente ecuatoriano era el gobernante católico, fuerte y justo, tenaz adversario de la revolución. El mismo Papa que se presentaba lleno de majestad cuando se dirigía a los césares de la época, los Bismarck, los Napoleón III, se mostraba desbordante de ternura con el jefe de un estado lejano y casi desconocido, cuyo corazón latía al unísono con el suyo. Por su parte, García Moreno amaba entrañablemente a aquel heroico pontífice, defensor incansable de la verdad. En él veía un nuevo Gregorio VII, que en un siglo de indiferencia y liberalismo generalizados tuvo la lucidez y el coraje de promulgar el Sílabus a contracorriente de todo y convocar el Concilio del Vaticano. En sus últimos años, García Moreno fue revelando las dimensiones finales del gran estadista. Se había proyectado entronizar a Cristo en su patria. Él se dirigía espiritualmente con un padre de la Compañía de Jesús, y este padre le recomendó consagrar al Estado, al Sagrado Corazón, que una vieja sólida devoción muy de la Compañía, que había arraigado profundamente en el Ecuador y que él había aprendido sobre todo en los ejercicios ignacianos, que, como dije, hacía todos los años 8 días de ejercicios. Y así debía de consagrar el Ecuador al Sagrado Corazón,
le había sido que sugerida por su padre, un tal padre Proaño, le había gustado mucho esa idea, y entonces dijo, bueno, pero lo dijo muy bien, no es cuestión de que yo tome un papel y lea, consagro este país al Sagrado Corazón, no. Primero hay que transformar la patria y que la consagración sea lo último. Entonces consiguió 500 misioneros, lo mandó por todo el Ecuador por varios meses, y cuando logró una vuelta religiosa del Ecuador, se lanzó a esta proclamación. Fue un acto solemne. El arzobispo se acercó al cuadro del Sagrado Corazón, pintado para la ocasión, la solemnidad, por un artista quiteño. García Moreno le había pedido al pintor que lo pintara de medio cuerpo, con la corona sobre su sien, que la mano derecha de Cristo empuñara el cetro real y la mano izquierda sostuviera el globo del mundo, en que aparezca notoriamente la nación ecuatoriana. El arzobispo lee la consagración y el pueblo la va repitiendo frase por frase, y al acabar, García Moreno en la catedral, en nombre de la patria y de todos los estamentos del Ecuador, lee una fórmula lindísima que no tengo tiempo aquí de leer. Tras la bendición del arzobispo sonaron los clarines de la plaza y el tronar de la artillería, los repiques de todas las iglesias del Ecuador. En los cerros colindantes las águilas planeaban sobre la grandeza de este gran pueblo tan pequeño. Era el primer estado de la historia que se había consagrado al corazón de Cristo y le había prestado público homenaje como el rey de la nación. García Moreno se adelantaba a Pío XI y a su encíclica Quas Primas. Por fin reinaba la paz en el Ecuador. Sin embargo, o quizás por eso mismo, los enemigos acechaban en silencio. Tanta desgracia les había traído este hombre: el concordato de 1862, repudiando el liberalismo; la constitución de 1869, donde se prohíbe la masonería; la protesta de 1871 contra la invasión de Roma por Víctor Manuel; y para llenar el colmo de la ignominia, la consagración de la República al corazón de Cristo en pleno siglo de las luces. Esto ya es demasiado. El jefe de Estado no podía sino ser condenado a muerte. Y desde ese momento, todos los periódicos de la secta, tanto en Europa como en América, se unieron para desprestigiar a la víctima, de modo que luego su asesinato resultase más potable. En mayo de 1875 finalizaba su mandato. Debía elegirse el nuevo presidente. El temor a una reelección exasperaba a los enemigos y los impulsaba a unirse en una vasta conspiración. Por esos días apareció una tendenciosa biografía de García Moreno, donde se podía leer que el mismo que comulgaba era el que fusilaba, proscribía y confiscaba ofrendas dignas del Dios de los jesuitas, decía este libro. Sus ojos, se decía allí, anuncian la muerte, esa nariz patibularia, esa nariz austríaca de Felipe II, idiotizando a España, y lindezas de este tipo. Llegó el día de los escrutinios y de la victoria aplastante de García Moreno. La mayoría vota por él. Entonces aquí ya no se podía aguantar más. Se reunían en Lima centros masónicos enviados de Chile, de Perú, de Ecuador, de Colombia, y así van urdiendo sus planes. No podía ya desconocerse la proximidad del peligro. Los amigos del presidente le aconsejaron ponerse en guardia, usar estratagemas, que le hiciese una escolta, etcétera, pero él no aceptó. Y en estas circunstancias escribe una última carta al sumo pontífice, plenamente reveladora de la piedad de un santo y del valor de un mártir. Santísimo Padre, le dice, hace algún tiempo que he deseado vivamente volver a escribir a vuestra santidad, pero me ha impedido el hacerlo el temor de quitarle su tiempo, demasiado precioso y necesario para el gobierno del orbe católico. Sin embargo, hoy tengo que sobreponerme a este temor para implorar vuestra apostólica bendición por haber sido reelecto, sin merecerlo ni solicitarlo, para gobernar esta República Católica por 6 años más. Ahora que las logias de los países vecinos, instigados por los de Alemania,
vomitan contra mí toda especie de injurias atroces y de calumnias horribles, procurando sigilosamente los medios de asesinarme. Necesito más que nunca de la protección divina para vivir y morir en defensa de nuestra religión santa y de esta pequeña república que Dios ha querido que siga yo gobernando. Qué fortuna para mí, Santísimo Padre, la de ser aborrecido y calumniado por causa de nuestro divino Redentor, y qué felicidad tan inmensa sería para mí si vuestra bendición me alcanzara del cielo el derramar mi sangre por el que, siendo Señor, quiso derramar la suya en la cruz por nosotros. Qué linda esta fórmula, que me alcanzara del cielo el derramar mi sangre por el que, siendo Dios, quiso derramar la suya con la cruz por nosotros. Con estas disposiciones se aprestó a redactar el mensaje que debía pronunciar el 1 de agosto para la apertura del nuevo Congreso. Se retiró a su cuarto. Sus allegados pudieron notar que pasó en oración un largo rato de la noche. Luego se levanta a las 5 de la mañana, a las 6 se dirigía a la iglesia para oír misa, comulgar. Era primer viernes de mes. La acción de gracias se prolongó por más tiempo que lo habitual. Los conjurados se habían apostado en la plaza para acecharlo, la plaza de Santo Domingo, delante del templo. Allí vivía García Moreno, a 5 cuadras de la Plaza Mayor, lugar este último donde se encuentra la Casa de Gobierno y la Catedral. Vuelto a su casa, pasó un rato en familia, luego dio los últimos toques a su mensaje. Con él bajo el brazo, salió hacia el palacio a eso de la 1, y al pasar por la casa de su suegro, subió a saludarle. Y este le dijo: Gabriel, ten cuidado, por favor, yo te dije que no debías salir, no ignoras que tus enemigos te están siguiendo los pasos. Sí, dijo, pero suceda lo que Dios quiera, yo me pongo en sus manos en todo y para todo. El calor era tremendo y pidió algo de beber que no le debió caer bien, lo hizo transpirar, y luego sintió fresco y se abotonó la chaqueta. Este último detalle tiene su importancia porque en el momento del atentado le privaría de rapidez para extraer su revólver. Y enseguida se dirigió a la Casa de Gobierno. Los complotados estaban nerviosos, ya que llevaban horas de retraso, y al verlo salir de casa de su suegro, cada uno ocupó el puesto que se le había asignado con una misión muy determinada. De pronto a García Moreno se le ocurre hacer una visita al Santísimo de la Catedral, que hacía ángulo con el palacio. Se pusieron furiosos los complotados, más tiempo esperando. Estuvo un rato largo de rodillas, y ellos como que le mandaron a uno que le dijera que lo esperaba alguien afuera por un asunto urgente, porque se quedaba rezando. El presidente se levantó, salió del templo, comenzó a subir las escaleras laterales del palacio, y uno de los asesinos, el capitán Faustino Rayo, se le acercó por la espalda y le descargó un brutal machetazo. «Vil asesino», exclamó García Moreno, volviéndose hacia él y haciendo inútiles esfuerzos por sacar el revólver, como dijimos, la chaqueta abotonada. Los demás asaltaron sobre el herido, vaciaron sus revólveres, mientras Rayo le hería en la cabeza. Chorreaba sangre. García Moreno dio varios pasos hacia una de las entradas del palacio. Rayo le asestó otro golpe, cortándole la mano derecha hasta separarla casi por entero. Una segunda descarga le hizo vacilar, se apoyó sobre una columna, rodó por las escaleras hasta la plaza, ensangrentado. Cuando el feroz Rayo bajó rápidamente, la escalera se precipitó sobre él y le dijo: «Muere, verdugo de la libertad, jesuita con casaca», mientras le corchaba la cabeza con otra cuchillada. Y García Moreno, según luego confesaron los asesinos, murmuraba con voz débil: «Dios no muere». Tienen ustedes el honor de vivir en esta ciudad donde diría nuestro Anacleto que América oiga por segunda vez el grito: «Dios no muere». Este grito se seguirá repitiendo a lo largo de la historia hasta el Anticristo, inclusive. No había fallecido aún, acudió gente del pueblo, y todos acongojados lo transportaron a la catedral y lo acomodaron la Virgen de los Dolores, tratando de vendar sus heridas. Luego lo llevaron a la sacristía, y allí un sacerdote lo atendió espiritualmente, le dio la absolución, y poco después expiraba en paz. Al examinar su cadáver, vulnerado por 14 puñaladas y 6 balazos, encontraron sobre el pecho una reliquia con la cruz de Cristo
el escapulario del Sagrado Corazón y un rosario con la medalla de Pío IX. La efigie de este Papa estaba justo ella manchada con sangre, simbolizándose de esta manera tan conmovedora la entrañable amistad que había unido a ambos y el común amor a la Iglesia. Igualmente se le encontró en el bolsillo una agenda con apuntes diarios. En la última página había escrito con lápiz aquel mismo día 3 líneas que lo pintan de cuerpo entero: Señor mío Jesucristo, dame amor y humildad y hazme conocer lo que hoy debo hacer en vuestro servicio. En respuesta a Dios se le había pedido bien claramente lo que iba a hacer: derramar la última gota en su servicio, su sangre, por el que siendo Dios quiso derramar la suya en la cruz por nosotros, que vimos, recuerdan, eran las palabras de su carta al Papa. Los complotadores esperaban que el ejército y el pueblo, llenos de alegría, se adhirieran a ellos, repudiando al tirano, pero nada de ello sucedió. La multitud quiso linchar a Rayo, los soldados le impidieron, apoderándose de él, lo llevaron al cuartel. Allí un cabo lleno de ira descargó su rifle contra el asesino, muriendo este antes que García Moreno, y luego la gente arrastró su cadáver por las calles de Quito. La Gran Logia de Lima haría de este asesino un prohombre, mandó pintar un inmenso cuadro que representa su hazaña y celebrar como fiesta el 6 de agosto. Los demás asesinos también, algunos lograron escapar y los otros fueron procesados y fusilados. Grandes homenajes se tributaron a García Moreno. Tras embalsamarlo, lo vistieron de capitán general, lo colocaron en el Palacio de Gobierno sentado en un sillón y rodeado de guardias, parecía vivo. Algunos días después se declararon abiertas las sesiones del Congreso. El ministro del Interior leyó el mensaje que García Moreno llevaba consigo en el momento del asesinato. Resulta imposible la descripción, la emoción, describir la emoción de los ahí presentes cuando vieron cubiertas con manchas de sangre aquel manuscrito en que el presidente dejaba expuesto su pensamiento y sus últimas voluntades. La muerte de García Moreno, tan dramática como heroica, tuvo enorme repercusión en todo el mundo. Los periódicos católicos de España, Alemania e Italia exaltaron sus méritos. El orador de la Catedral de París, el padre jesuita Leroux, que estaba predicando sobre el naturalismo y el odio de los cultores, de sus cultores a los derechos de Dios, al enterarse del asesinato de Quito, interrumpió su discurso y no dejó de aludir al gran hombre de Ecuador. Contemplad, dijo el orador, los dos polos del mundo moderno. En Roma, un papa proclama los derechos de Dios. En el Pacífico, un gran cristiano los convierte en regla de su gobierno. Pío IX está preso en el Vaticano y el cristiano cae teñido de sangre bajo el cuchillo de infames asesinos. Reconocer al justo de este siglo tiene un nombre: Gabriel García Moreno. Lo mismo el vibrante polemista francés Louis Boyot, acuérdense del nombre porque mañana se hablará de él, escribió en el Universe una carta espléndida. No es seguramente una cosa ordinaria lo que allí vemos: un pueblo reconocido al jefe que no lo ha despojado, que no le ha vendido ni su cuerpo ni su alma, que lo ha querido liberar de los ignorantes, de los mentirosos, que los ha llevado delante de Dios, etcétera. Un lugar pequeño y oscuro pero visible. Allí la alabanza del justo se proclama en todas partes, etcétera. Saludemos a la noble figura, es digna de la historia. Los pueblos están hartos de tanto gigante de cartón, efímero, inmiserable, cuyo molde lleva traza de no deshacerse jamás. Sediciosos, intrigantes, fantasmones se van presentando insolentes para engañar al hombre. He aquí el hombre providencia, pero se lo toma, se lo pesa y no pesa nada. No hay hombre siquiera. García Moreno era de otra especie y la posteridad lo conocerá. Ha sido admirado por su pueblo, se ha salvado del crimen, se ha escapado de la vulgaridad y hasta del odio se hubiera librado si Dios pudiera permitir que el odio no persiguiera a la virtud, etc. Un magnífico discurso. Y termina: desde que fue conocido la secta tan poderosa en América y de quien él se declaró atrevido
atrevidamente enemigo, lo condenó a muerte. Él supo que el fallo pronunciado en Europa había sido ratificado en los conciliábulos de América y que sería ejecutado. No hizo caso, era católico y había resuelto serlo en todo y por todo, católico a todo trance de la raza hoy ignorada entre los jefes oficiales de los pueblos, católico que se dirige desde luego a nuestro Padre que está en los cielos y le dice en voz alta: venga a nosotros tu reino. En fin, el cardenal Pi, el arzobispo de Poitiers, una espléndida carta, saludo al otro lado del Atlántico, ese gran hombre que se llama Gabriel García Moreno. Según Menéndez y Pelayo, García Moreno fue uno de los más nobles tipos de dignidad humana que en el presente siglo pueden glorificar a nuestra raza. A su juicio, la república que produjo a tal hombre puede ser pobre, oscura y olvidada, pero con él tiene bastante para vivir honradamente en la historia. Bien, terminamos entonces. Fue sobre todo Pío IX, que también lo había conocido, quien más lo enalteció. Dirigiéndose a un grupo de peregrinos de Francia, aprovechó la ocasión para fustigar a los perseguidores de la Iglesia, especialmente a los masones, que tanto pugnaban contra la Santa Sede en Francia, en Alemania, en Suiza, en las repúblicas hispanoamericanas, encarcelando obispos, expulsando religiosos, y de pronto su voz indignada, hasta entonces, se enterneció. En medio de esos gobiernos entregados al delirio de la impiedad, dijo, la República de Ecuador se distinguía milagrosamente entre las demás por su espíritu de justicia y por la inquebrantable fe de su presidente, que siempre se mostró hijo sumiso de la Iglesia, lleno de amor a la Santa Sede y de celo por mantener en el seno de la República la religión y la piedad. Y ven ahí que los impíos, en su ciego furor, miran como un insulto a su pretendida civilización moderna la existencia de un gobierno que, sin dejar de consagrarse al bien material del pueblo, se esfuerza al propio tiempo en asegurar su progreso moral y espiritual. A consecuencia de conciliábulos tenebrosos organizados en una república vecina, esos valientes, dice irónicamente, decretaron la muerte del ilustre presidente, ha caído bajo el hierro de un asesino, víctima de su fe y de su caridad cristiana hacia su patria. No se limitó el Papa a pronunciar elogios. Algunos días después dispuso que se celebrasen en Roma exequias solemnes por el alma de García Moreno, como estiman los papas, solo para sus hijos predilectos. Aún más enterado de que un grupo de católicos italianos estaban proyectando erigir en Roma una estatua al héroe de la fe, aplaudió el emprendimiento y hoy se eleva esa estatua en el colegio Pío latinoamericano, llamado Pío por Pío IX, y América Latina por Hispanoamérica, y hay una estatua por indicación del Papa. Fue sin duda, terminemos, García Moreno, un hombre providencial. Sabemos cómo esta expresión ahora es motivo de hilaridad en los medios de opinión, pero dejemos que los insensatos se rían. El hecho es que cada tanto Dios suscita en la historia hombres de este tipo, hombres por él elegidos, que llegan a ser hipotéticamente indispensables para su pueblo. Dichoso ese elegido si es tan inteligente para comprender su misión, como corajudo para cumplirla. Dichoso también el pueblo, que cuando aparece aquel hombre sabe reconocerlo, porque un gran hombre sin un pueblo detrás poco puede, y un buen pueblo sin cabeza anda a la deriva. Cuando se juntan ambos, el hombre y el pueblo, es cuando surgen y triunfan los Carlomagno, Pelayo, San Fernando, San Luis, Cisneros, Isabel la Católica. Se ha dicho que García Moreno, sin las cristianas multitudes del Ecuador, solo hubiera sido un dictadozuelo barato, ni siquiera sería conocido. El Ecuador, por su parte, sin su presidente, no habría llegado a ser la República del Sagrado Corazón. Un pueblo pequeño, García Moreno hizo una gran nación. O como dijo de él un escritor ecuatoriano, en su vida lo único pequeño, como lo dijimos, fue el escenario a que lo trajo la providencia para el desenvolvimiento de sus magnas acciones. Hemos experimentado, cuando estuvimos escribiendo esto, un gozo inmenso
y un cariño grande a este hombre. Abundan modelos de virtud heroica en todos los estamentos y profesiones. Hay sacerdotes santos, hay médicos santos, hay mendigos santos, pero hombres de gobierno santos, especialmente de épocas recientes, hay muy pocos. Los que existen son de siglos pasados, de los tiempos medievales, jefe de Estado que hayan tenido la lucidez y el coraje necesarios para transformar una nación en un pedazo de cristiandad. Desde 1789 hasta acá, casi solo García Moreno. El conocimiento de su vida resultará particularmente útil a la juventud que hoy poco o nada sabe ya de García Moreno. Y por eso creo que la presentación de su figura entre nosotros es importante. Cuánto desearíamos ver elevado a los altares a este modelo de estadista, cuánto desearíamos que su estampa suscitara en nuestras patrias un gobernante de semejante envergadura, lo que parece imposible para los hombres, no lo es para Dios. De nuestra parte no nos queda sino ir preparando un pueblo que, si aquel apareciese algún día, sepa reconocerlo, admirarlo y seguirlo. Nada más. Muchas gracias al padre Alfredo Sáenz por su magnífica exposición. Vamos por razones de tiempo a obviar la lectura de la relatoría y simplemente destacar como lo más importante de la obra y vida del presidente Gabriel García Moreno en Ecuador, la declaración que hace y la defensa e implantación de la religión católica y la consagración en 1873 al Sagrado Corazón de Jesús. Y vamos a permitir, de las varias preguntas que tenemos, la relatoría estará, por supuesto, en la página web, así como las preguntas de ustedes, contestadas a resumir una sola pregunta de dos de ellas muy importantes. Dice, en nuestra época contemporánea los principios masónicos liberales están presentes en todos los estratos sociales. ¿Cuál sería la misión de la Universidad Católica en la formación y educación de los cuadros de mando? Y si, resumida la siguiente pregunta, si actualmente en cada país están instaladas tantas sectas en las cuestiones liberales y masónicas, ¿podría establecer un gobierno declarado auténticamente católico en la actualidad? La misión de una universidad que quiera ser católica en serio, me parece que es precisamente preparar todos los elementos de la revolución cultural. La gran revolución que se mueve en los tiempos es una revolución cultural, lo ha dicho Gramsci y lo dicen todos los pensadores modernos. La revolución francesa fue revolución cultural, primero antes de ser la sangrienta. La moderna fue así, es una revolución cultural que se está implantando en todo el mundo. Bueno, ¿qué más que a una universidad le toca el realizar la contrarrevolución cultural? Que no es algo negativo, sino al revés, es la afirmación de lo positivo. La revolución es lo negativo, se ha dado vuelta a las cosas, ha puesto cabeza abajo. La contrarrevolución se la volvió a poner las cosas en su normalidad. Y esta revolución no es tanto primero política, sino cultural. Gramsci dice eso. Lo último es lo político, lo penúltimo es lo cultural, que puede durar décadas. Y con esto respondo a la segunda pregunta. De ningún modo se puede pensar como algo muy inmediato, algo semejante, quizá por lo menos dentro de lo que nosotros podemos entender en los planes humanos, pero sí, nuestro oficio es preparar eso, irlo preparando, como San Agustín preparó la cristiandad cuando estaba rodeado por los vándalos. Era completamente inesperado soñar con una cristiandad, sin embargo la proyectó cuando nadie la podía imaginar, 800 años antes de que se creara. Bueno, por eso yo creo que hay que soñar la cristiandad, imaginarla, prepararla, cultivarla, por si un día se puede hacer. Esto no significa que mañana se pueda hacer, pero la disposición debemos tener. No, pero he dicho que no se puede hacer mañana, hay que renunciar al ideal. Esto sería la respuesta a lo segundo. Muchas gracias al padre Sáenz por su excelente conferencia, licenciado Leaño por su trabajo de moderador, y pedimos la presencia del licenciado Juan José Leaño para entregar un reconocimiento al padre Sáenz y así como un pequeño presente.
Universidad Autónoma de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Jalisco otorgan el presente reconocimiento al reverendo Padre Alfredo Sáenz por su valiosa participación en el Foro Fe y Ciencia. Firma nuestro señor rector, el licenciado Antonio Eladio Reyes, y el señor Víctor Mejía Naranjo, presidente de la Federación. Quiero hacer su conocimiento que de la extensísima obra del Padre tenemos mucho publicado a través de Folia, de otras instituciones editoriales de Sudamérica y de aquí, y sobre todo tenemos publicados los folletos de Héroes y Santos, en donde está evidentemente García Moreno y muchos otros que atinadamente dentro de la pleyada de Héroes y Santos de la historia el Padre ha seleccionado para hacer extraordinarias, bellísimas y testimoniales biografías que están todas ellas a su disposición. Muchísimas gracias, Padre.